Ejemplo, Serway. Un oso hambriento que pesa 700 newton camina hacia afuera de una viga en un intento por recuperar una canasta de comida que cuelga en el extremo de la figura P12.37. La viga es uniforme, pesa 200 newton y mide 6 metros de largo. La canasta pesa 80 newtons. Inciso A, dibuje un diagrama de cuerpo libre para la viga. Inciso B, cuando el oso está en X igual a 1 metro, encuentre la tensión en el alambre y las componentes de la fuerza que ejerce la pared sobre el extremo izquierdo de la viga. ¿Qué pasaría si el alambre puede resistir una tensión máxima de 900 newton? ¿Cuál es la distancia máxima que el oso puede caminar antes de que el alambre se rompa? Muy bien, recordemos que son dos las condiciones de equilibrio y deben cumplirse en forma simultánea. Que la sumatoria de fuerzas sean igual a 0, todas las componentes, y que la sumatoria de momento de torsión o torca alrededor de cualquier punto sea exactamente igual a 0. Comencemos entonces con nuestro diagrama. El peso del oso, el peso de la viga, el peso de la canasta, la tensión y las fuerzas de reacción que se ejercen. Peso del oso, peso de la viga, peso de la canasta, a esta les vamos a llamar reacción en Y y reacción en X, y esta es la fuerza de tensión. Y ya tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre que nos solicita. Pero además nos piden que determinemos la fuerza de tensión. Muy bien. Comencemos con la condición de equilibrio número 1, que es la sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas es que X es igual a 0, la reacción en X y la componente de la tensión. Reacción en X menos la componente de la tensión igual 0, y no puedo determinar nada puesto que estas dos son incógnitas. Voy a sumatoria de fuerzas en Y. Aquí tengo reacción en Y, tensión seno del ángulo, 700 newton, que es el peso del oso, 200 newton, que es el peso de la viga, 80 newtons, que es el peso de la canasta, todo igualado a 0. Digo reacción en Y, tensión seno de 60 grados, menos 980 newtons, igual 0, y me doy cuenta que tampoco puedo resolver nada. Me voy a la segunda condición de equilibrio, que es la sumatoria de torques respecto de cualquier punto igual a 0. Y cuando me dice cualquier punto, yo voy a buscar un punto estratégico a lo largo de la viga. Un punto donde tenga la mayor cantidad de incógnitas. Y ese punto es justo donde se encuentran las reacciones. Y le voy a llamar a ese punto P. Y digo la sumatoria de torque respecto al punto P es igual a 0. Y recuerdo que para encontrar la torca, puedo hacerlo como fuerza brazo de palanca o como RF seno del ángulo. ¿Sí? Solo un pequeño recordatorio. Ok, comienzo entonces con el peso del oso. Respecto al punto P, veo que tiene una torca a favor de las agujas del reloj y por tanto negativa. Será entonces menos 700 newton y la distancia que justamente es 1 metro. Lo mismo sucede con el peso de la viga, también genera una torca negativa. Y acá, mucho cuidado porque
La viga mide 6 metros. Si yo quito al oso y quito la canasta, su centro de masa está justo a la mitad de la viga a 3 metros. La canasta también tiene una torca negativa, la tendencia de giro negativa, y se encuentra justo a 6 metros. Y por último, la tensión, veo que tiene una tendencia de giro positiva, pero la distancia no forma 90 grados y por tanto tengo que utilizar esta otra que me dice R, F, seno del ángulo que forman, igual a 0. Muy bien, y acá puedo despejar la tensión y decir que la tensión es de 343 newtons. Con esta tensión yo puedo entonces ahora encontrar el valor para el resultante en X y el valor para el resultante en Y. Rx es igual a tensión por el coseno de 60. Resultante en X es 171 newtons. Resultante en Y es igual a 980 newtons menos tensión por el seno de 60. La resultante en Y entonces es de 683 newtons. Y tenemos ya resuelto entonces el inciso B. Nos hace falta preguntarnos qué pasa si. ¿Qué pasa si ahora yo sé que esta tensión máxima, si yo conozco su valor y sé que es de 900 newtons? Estos pesos siguen siendo 700 newtons, 200 newtons, 80 newtons. Y aquí sigue estando el punto P, pero ahora X es una distancia desconocida. Por lo que veo que lo más práctico será trabajar sumatoria de torcas respecto al punto P igual a 0. Y ahora tengo menos 700 newtons por X, porque ahora desconozco la distancia. Menos 200 newtons por 3 metros. Menos 80 newtons por 6 metros. Estos siguen igual. Más R, que es 6 metros, por la fuerza que ahora es de 900 newtons, por el seno de 60 igual 0. Y ahora puedo despejar X y decir que X queda de 5.13 metros. Y con esto encontrar el inciso C. Muchas gracias.